El tren chilló al detenerse, levantando polvo sobre la estación solitaria. Clara bajó con cuidado, una maleta vieja en una mano y una pequeña caja de madera en la otra. Llevaba puesto su único vestido limpio, el azul con encaje blanco que había cosido ella misma en la casa de la señora Donati, convencida de que aquel día cambiaría su vida. Era una novia por correspondencia, prometida a un hombre llamado Emiliano Vargas. En sus cartas, él hablaba de un rancho grande, de una vida tranquila, de respeto. Pero en la estación no había nadie. Solo viento, un perro dormido y el silbido lejano de los alambres de cerca. Esperó una hora, luego otra. Finalmente, una carreta destartalada pasó con un anciano. —¿Buscad a alguien? —preguntó él, y Clara respondió con voz temblorosa. El nombre Vargas le cambió el rostro. —Ah, venga, la llevo. El camino era seco, flanqueado por pasto muerto y cercas rotas. Cuando llegaron al rancho, no había adultos. Solo 7 niños, sucios, hambrientos, con los ojos hinchados de tanto llorar. El más pequeño apenas caminaba. El mayor, tal vez de 10 años, la miró desde la puerta y dijo: —¿Usted es Clara? Ella asintió. El niño bajó la vista. Mi papá murió hace 4 días. El aire se volvió espeso. Clara sintió que su cuerpo se hundía. ¿Y su madre? Preguntó. Murió al dar a luz al último, dijo el segundo hermano, señalando al bebé que lloraba envuelto en una manta rota. Nadie más habló. El rancho estaba en ruinas. Había gallinas sueltas, platos sucios apilados, un pozo que apenas daba agua. No había comida visible. Nadie había cocinado, nadie sabía cómo. Clara no se movió. No lloró. Solo respiró hondo y dejó la maleta junto a la puerta. Se arrodilló frente al más pequeño, lo tomó con delicadeza y lo alzó. El niño dejó de llorar, solo un poco. Los demás la miraban como si no supieran si era ángel o castigo. «Vamos a entrar», dijo, «y vamos a limpiar». Nadie dijo nada, pero la siguieron, uno por uno, porque por primera vez en días, alguien los había mirado sin miedo. Clara, que vino buscando un esposo, se encontró con algo más profundo. Una casa rota, 7 miradas vacías, y una pregunta en el aire. ¿Se quedaría? Clara no durmió esa noche. El rancho tenía camas, pero ninguna limpia. Había estiércol seco bajo las ventanas, migajas en las sábanas, y el aire olía a aceite rancio y leche agria. Los niños se acurrucaron en una esquina del comedor, como si esa fuera su costumbre. Clara calentó agua en una olla con fondo abollado, lavó a cada uno con una toalla vieja y les quitó las garrapatas como si fuesen suyos. Nadie la ayudó, no porque no quisieran, sino porque no sabían cómo. Al amanecer, les preparó gachas con lo poco que encontró en una bolsa de avena. El mayor, al que luego llamaron Tomás, le preguntó sin mirarla, ¿Usted se va mañana? Clara lo miró desde la mesa. No respondió de inmediato. Eso dependerá de ustedes, dijo. Ninguno supo qué quería decir. Durante el día, Clara exploró el rancho. La despensa estaba casi vacía. Solo una bolsa de frijoles medio abierta, una lata abollada de sal y un tarro con lo que alguna vez fue manteca. Había un campo sin sembrar y una cerca caída. Todo gritaba abandono. Pero lo que más gritaba era el silencio. No el que viene de la calma, sino el que queda cuando los gritos han sido muchos. Clara lo sintió en el susurro de las paredes, en el paso de los niños, en la forma en que ninguno preguntaba por su padre. Nadie lo nombraba, nadie lloraba. Ella sospechó que el dolor estaba demasiado hondo para salir en lágrimas. Tomás se mantenía cerca, como si la vigilara. Los otros la seguían en fila. Al mediodía, Clara colgó sábanas al sol, lavó la ropa con ceniza y les enseñó a frotar la tela como si jugaran. Al más pequeño le hizo una cama en una canasta con un trapo limpio. Cuando el sol bajó, le sirvió frijoles tibios y pan duro, que mojó con agua para ablandar. «No está tan mal», dijo una niña de 8 años.
Fue la primera voz con esperanza. Clara la miró y sonrió. ¿Cómo te llamas? María, respondió la niña. Yo te ayudo mañana. Y así, sin ceremonia, comenzó algo nuevo. No una familia todavía, pero una forma de no estar solos. Esa noche, Clara se sentó en la puerta mirando las estrellas. No tenía esposo, ni promesas, ni certezas. Pero dentro de esa casa dormían 7 razones para quedarse. Y por primera vez desde que bajó del tren, no se sintió perdida. A la mañana siguiente, mientras Clara barría el suelo del granero, encontró un cuaderno cubierto de polvo bajo una silla rota. Estaba atado con una cuerda fina y la primera hoja decía: para quien tenga el valor de quedarse. Era la letra de un hombre. Clara lo abrió con las manos temblorosas. No esperaba encontrar nada más que cuentas o listas de animales, pero en cambio leyó fragmentos de desesperación. Emiliano Vargas no había sido un hombre fuerte, pero sí uno que había intentado resistir. Había perdido a su esposa tras el 7º parto, y desde entonces, el rancho se desmoronó. Hoy lloró Tomás por no poder cargar agua solo. ¿Qué clase de padre soy si no puedo enseñarles a ser hombres? Clara leyó sin parpadear. Había entradas de días en los que solo escribía una palabra: perdón. En otras, hablaba de buscar una esposa por carta, no por egoísmo, sino por miedo. Necesitan una madre. Yo ya no soy suficiente. Clara cerró el cuaderno con cuidado. No sabía si sentir compasión, rabia o tristeza. Emiliano había muerto sin cumplir la promesa que hizo en sus cartas, pero no por maldad. Había sido un hombre superado por el peso del mundo. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Clara sacó el cuaderno al porche y llamó a Tomás. «Tu padre te quería», dijo sin adornos. El niño no respondió. «Me mintió», soltó con voz áspera. «Dijo que venías para casarte con él, no para reemplazar a mamá». Clara suspiró. «No vine a reemplazar a nadie, vine a empezar algo nuevo». Tomás frunció el ceño. «¿Y qué es eso?» «No lo sé aún», confesó ella. «Pero sé que no se puede empezar nada si primero no se limpia lo que duele». Le ofreció el cuaderno. Tomás no lo tomó, pero lo miró largo rato. «¿Me va a obligar a leerlo?», preguntó. «No», dijo Clara. «Pero si un día quieres entender por qué lloraba tu papá en silencio». Ahí están sus palabras. Tomás se fue sin decir más, pero al cerrar la puerta Clara notó que el cuaderno ya no estaba sobre la mesa. No lo volvió a ver en días. Pero desde esa noche, Tomás empezó a ayudar sin que ella lo pidiera. Recolectó leña, calmó al bebé cuando lloraba y enseñó a su hermana menor a decir «por favor». Clara no dijo nada, solo entendió algo. El rancho no necesitaba una esposa. Necesitaba a alguien que escuchara el silencio. Clara no preguntaba por la madre. No era su lugar. Pero los niños sí hablaban, aunque fuera con retazos. María contó que su madre olía a pan recién horneado. El pequeño Julián, que apenas balbuceaba, señalaba al cielo cada vez que escuchaba su nombre. La más callada, Estela, dormía abrazada a una muñeca rota que nadie más tocaba. Un día, mientras Clara buscaba hilo en una vieja cómoda, encontró una caja de madera con letras talladas. Sara Vargas. La abrió con respeto. Dentro, una cinta de pelo, una carta sin terminar y una medalla de San Antonio, patrón de las cosas perdidas. Clara no sabía si era un mensaje o un peso más, pero entendió que la madre no había sido olvidada, solo ausente, y a veces la ausencia se vuelve un personaje más dentro de una casa. Esa noche, al servir la cena, notó que nadie se sentaba en una de las sillas. ¿Esa silla está rota?, preguntó con naturalidad. Los niños bajaron la mirada. «Era de mamá», susurró Estela. Clara no insistió. Solo sirvió el plato sobre esa silla también, con la misma porción que a los demás. Nadie tocó la comida, pero nadie protestó. Al día siguiente, colocó flores secas en el respaldo. No dijo por qué. Los niños tampoco preguntaron. A veces, honrar duele menos que olvidar.
Durante el resto de la semana, Clara se dedicó a ordenar el corral. Tomás martilló la cerca con fuerza, como si golpeara algo que no sabía nombrar. María aprendió a encender el fuego con pedernal. Clara les asignó tareas pequeñas, no para hacerlos trabajar, sino para hacerlos parte. Por las noches, les leía en voz alta un viejo libro de cuentos. Al principio la escuchaban en silencio, tensos. Pero al tercer día, Julián se rió con un final feliz. Era la primera vez que se escuchaba una risa en esa casa desde que Clara había llegado. Esa risa fue como abrir una ventana en una habitación cerrada por años. Clara lo sintió en el pecho. Lo sintieron todos. A veces, los cuentos no eran solo historias, eran puentes, y esa casa los necesitaba. Esa misma noche, Clara fue al pequeño altar que habían improvisado con piedras en el jardín. No rezó. Solo colocó la medalla de Sara junto a las flores secas. «Gracias por lo que dejaste», murmuró. «Yo haré lo que pueda con lo que quedó». Y por primera vez, no sintió que estaba usurpando un lugar. Sintió que estaba tejiendo uno nuevo. La tormenta no fue grande. Apenas una lluvia pasajera que oscureció el cielo por unas horas. Pero dentro del rancho, llovió de otra forma. Estela, la más callada, despertó de una siesta gritando, no con miedo infantil, sino con un terror que parecía venir de otro mundo. Clara corrió, la sostuvo en brazos, pero la niña no respondía. Se cubría los oídos y gritaba, «¡No, mamá, no!», como si la estuviera viendo. Los otros niños se quedaron paralizados. Nadie sabía qué hacer. Tomás intentó entrar, pero Clara lo detuvo con la mirada. No por rechazo, sino porque entendía que algunas heridas solo podían abrirse entre mujeres. Estela se aferró a Clara como si su cuerpo fuese tabla en un mar de fuego. Cuando por fin se calmó, Clara la llevó afuera, bajo el alero, y la envolvió con una manta. El cielo tronaba a lo lejos. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó, con voz que no exigía, solo ofrecía espacio. Estela no respondió al principio. Solo miró la lluvia. Luego, muy bajito, dijo, «La vi morir». Clara no respiró. «No estaba dormida, yo estaba despierta, y no me dejaron hablar, no me dejaron gritar». La niña comenzó a temblar. Clara la abrazó fuerte como si con sus brazos pudiera sellar el tiempo. No preguntó más, no necesitaba detalles, sabía lo suficiente. Estela había estado allí, había visto cómo se iba su madre, y nadie la sostuvo después, hasta ahora. Esa noche, Clara puso a los niños a dormir más temprano. No leyó cuentos, no encendió el fuego. Solo se sentó al lado de Estela, en silencio, dejando que la niña sintiera que ahora sí había alguien que escuchaba, aunque no hablara. En la madrugada, Tomás la encontró allí. «¿Va a llorar?», preguntó. Clara negó con la cabeza. «No hoy». El niño se quedó parado unos segundos. Luego fue por una manta y la colocó sobre ambas. Sin decir nada más, volvió a su rincón. Al día siguiente, Estela le pidió a Clara si podía ayudarla a lavar los platos. Fue la primera vez que pidió algo. No una necesidad, un deseo, un acto de presencia. Clara asintió. Mientras lavaban, la niña tarareaba una melodía. Clara no la reconocía. Quizás era inventada, quizás era de su madre, pero sonaba como algo que sobrevivió a la tormenta, como algo que quería quedarse. En esa cocina húmeda, Clara comprendió que no todas las lluvias venían del cielo. Algunas caían desde adentro. Y cuando eso pasaba, solo el amor podía secar. El suelo del rancho no era liso. Tenía grietas, tablones sueltos y marcas de años sin cuidado. Pero aquella mañana, Clara decidió que los pies pequeños debían pisar firme. Con una pala prestada del vecino más cercano, un anciano que solo respondió con un gesto y una mueca de respeto. Clara comenzó a limpiar el patio. Sacó piedras, rellenó huecos con tierra apisonada y con ayuda de María y Julián, delimitó un espacio rectangular frente al porche. «Aquí se aprende a caminar derecho», dijo medio en broma, mientras les enseñaba a alinear los ladrillos viejos que habían encontrado apilados tras el establo. No construían una vereda,
Construían un centro, un lugar donde no hubiera que esquivar el pasado, donde se pudiera jugar sin tropezar con la tristeza. Tomás observaba en silencio desde la sombra. Tenía una rama en la mano y dibujaba líneas en la tierra, como pensando. Clara se acercó. «¿Qué haces?», preguntó. «Un mapa», dijo él sin mirarla. «¿Un mapa de qué?». «De lo que podríamos tener». La frase era simple, pero Clara la sintió como un trueno. No de lo que tenemos, ni de lo que falta, sino de lo que podrían. Ella se agachó a su lado y dibujó otra línea. «Entonces pongamos aquí un huerto». Tomás sonrió apenas. «¿Y allí?». «Una gallinera». María gritó desde la entrada. «¡Y un columpio!». Julián aplaudió sin entender, pero celebró igual. En un rincón de tierra seca, ese día nació un proyecto que no cabía en palabras, pero sí en dibujos. Más tarde, mientras los niños seguían soñando con el mapa, Clara fue al cuarto de Emiliano. Todavía no lo había tocado desde su llegada. Abrió el armario. Dentro, solo 2 camisas limpias, unas botas gastadas y un pañuelo doblado. En el cajón, encontró una cajita pequeña con botones, agujas y un anillo de plata sin brillo. No tenía piedra, solo la inscripción por dentro. «Para cuando tengas fuerza». Clara lo sostuvo largo rato. No se lo puso, no era suyo, pero lo colocó sobre el nuevo estante que Tomás había clavado esa semana. No como recuerdo, como promesa. Esa noche, los niños bailaron descalzos sobre la tierra pareja. No había música, pero María cantaba un verso inventado sobre casas que no se caen y madres que sí vuelven. Clara no les dijo que no todas las madres vuelven. Solo los miró, porque en ese polvo que ya no picaba los ojos, algo estaba germinando. Y tal vez, con pasos pequeños, la esperanza también sabía caminar. El polvo en el horizonte fue la primera señal. Clara lo vio desde la ventana mientras colgaba ropa. Eran 3 hombres a caballo, con sombreros bajos y mirada de dueño. Los niños corrieron a esconderse, menos Tomás, que se quedó junto a Clara con los puños apretados. Cuando los hombres desmontaron frente al rancho, el más alto escupió al suelo y dijo: «Venimos por lo que es nuestro». Clara no preguntó quiénes eran. Lo supo por el modo en que miraban. No al rancho, a los bordes, a los límites. «Emiliano nos debía 3 reses, y esta tierra no es suya, es del patrón Aguirre», dijo otro, más joven, con una sonrisa torcida. Clara sostuvo la mirada. «Emiliano murió. Aquí solo hay niños». El tercer hombre, el mayor, bajó la vista un segundo. «Lo sabemos, pero las deudas no entienden de lágrimas». María se asomó desde la cocina. Clara le hizo una seña con los ojos, y la niña volvió a desaparecer. El miedo era un huésped antiguo en esa casa, pero Clara no pensaba dejarlo entrar de nuevo. «Denme 3 días», dijo. «Solo 3, para reunir lo que pueda». Los hombres se miraron entre sí. El viejo asintió. 3 días. Luego regresamos. Y si no hay pago, tomamos lo que encontremos. Cuando se fueron, el silencio volvió más espeso que nunca. Tomás rompió el hechizo. «¿Y si no conseguimos nada?». Clara no respondió al principio. Fue al cuarto, sacó la caja de costura, el cuaderno de Emiliano y la medalla de Sara. Lo colocó todo sobre la mesa. «Entonces defenderemos lo que tenemos con lo que somos». Esa noche no hubo cena alegre, pero hubo reunión. Clara trazó planes con los niños: limpiar el campo, recoger huevos de las gallinas que aún quedaban, preparar pasteles para vender en el pueblo. «No es suficiente», murmuró Tomás. «Pero es empezar», dijo Clara. Al día siguiente, caminó hasta el pueblo con una canasta. Vendió pan duro convertido en tostadas con miel. Vendió ropa vieja remendada. Vendió, incluso, su vestido azul. Volvió con unas monedas, harinas y semillas. Y una decisión que no le cabía en el pecho. Si la vida era injusta, entonces ella sería terquedad. En el rancho, los niños trabajaban en silencio. No por miedo, por dignidad.
Y mientras el sol caía sobre la tierra removida, Clara pensó que tal vez la deuda más grande de Emiliano no era con esos hombres, sino con los hijos que dejó sin defensa. Y que ahora alguien sí pensaba pagar. Los hombres regresaron al amanecer del tercer día. Esta vez no venían con palabras suaves. Sus botas levantaban polvo y sus ojos buscaban grietas. Clara los esperaba en el porche con los niños detrás, alineados como ramas de un mismo tronco. Extendió una pequeña bolsa de tela. Aquí están las monedas. No es todo, pero es lo que juntamos con trabajo limpio. El más joven soltó una risa seca. ¿Crees que unas migajas pagan una deuda? El mayor no dijo nada. Miraba a los niños, al huerto recién plantado, a las sábanas secas en la cuerda. Esto no es un rancho, murmuró. Es un milagro sucio. El alto, que parecía el jefe, se adelantó. Entonces tomamos el establo, y 2 gallinas, y esa carreta vieja. Tomás dio un paso al frente. ¡No pueden!, gritó. El hombre levantó la mano. Clara lo detuvo con la voz. ¡Ni lo intente! El silencio cayó como cuchillo. La voz de Clara no era grito, era piedra. Aquí no hay padre, ni esposo, ni dueño, pero hay vida y hay dignidad. El hombre escupió a un lado. Y hay deuda, y hay verdad, respondió ella. Lo que Emiliano no pagó fue dolor. Pero lo que dejó, lo estamos pagando nosotros con cada día que no huimos. El más viejo desmontó sin violencia. Caminó hasta la bolsa de monedas, la pesó en su mano. Esto no cubre el ganado, dijo, pero cubre algo que hace años no veía. Se volvió hacia sus compañeros. Nos vamos. El joven protestó. Pero patrón Aguirre dijo. Dije que nos vamos. Cortó el viejo con voz que no admitía réplica. Subió a su caballo. Emiliano era de los nuestros, pero este lugar ya no es suyo, es de ellos. Antes de irse, miró a Clara. No lo pierda, ya nadie recuerda cómo empezar desde barro. Y se alejaron. No hubo aplausos, no hubo lágrimas, solo un suspiro colectivo que parecía venir del suelo mismo. Clara se dio la vuelta. Los niños seguían allí, quietos, sin entender del todo lo que había pasado. ¿Ya no vienen más?, preguntó Estela. No lo sé, dijo Clara, pero hoy no. Esa noche, por primera vez, comieron juntos en una mesa limpia, con pan horneado y leche tibia. No fue una fiesta, fue una afirmación de que lo que no se compra, se construye, y que aunque el pasado haya sido deuda, el futuro puede ser herencia, y eso sí vale defenderlo. El día amaneció con sol sereno y olor a pan horneado. Clara pensó que, por fin, tendrían una jornada sin sobresaltos, pero al poco rato, Tomás corrió desde el camino con el rostro tenso. «¡Viene alguien!». Clara salió, limpiándose las manos con el delantal. Al ver la silueta, su corazón dio un vuelco. No por miedo, sino por algo más extraño. Un hombre caminaba hacia el rancho. No venía a caballo ni traía sombrero, solo un bolso en la espalda y polvo en las botas. Tenía la mirada cansada pero honesta. Se detuvo a unos pasos y habló antes que ella pudiera. «Soy hermano de Emiliano. Me llamo Raimundo Clara». Sintió que el suelo temblaba levemente bajo sus pies. Los niños salieron curiosos. Algunos con desconfianza, otros con algo parecido a esperanza. Raimundo se quitó el bolso y lo dejó en el suelo. «Recibí una carta hace meses. Emiliano pedía ayuda, pero cuando llegué al pueblo supe que había muerto. Nadie me dijo que había niños solos». Clara cruzó los brazos. «No están solos». Raimundo la miró con respeto. «Ya lo veo». Entraron juntos a la casa. Raimundo miró cada rincón como quien reconoce algo en ruinas que aún guarda alma. Los niños lo rodeaban sin acercarse. «No vengo a quitar nada», dijo. «Solo a ver si necesitan, si puedo». Calló. Clara notó la lucha interna en su rostro. No era un salvador. Era un hombre cargando una culpa heredada. En la cocina le ofreció pan y leche. Él lo aceptó con la gratitud de quien no esperaba bondad.
Nunca supe que Emiliano tenía tanto peso. Nunca me lo dijo. Clara abrió el cajón y colocó frente a él el cuaderno de Emiliano. Raimundo lo tocó como si ardiera. Yo era el menor, me fui joven, no soportaba la tierra ni las raíces, pero ahora, no sé. Al atardecer, ayudó a reparar la puerta trasera sin que se lo pidieran. Jugó con Julián un rato y María le preguntó si sabía leer cuentos. Clara lo observó todo, no con juicio sino con cautela. Esa noche, mientras los niños dormían, Raimundo se sentó en el porche con Clara. No vine a quedarme, no aún, pero si me deja construir un gallinero o arreglar el pozo, me sentiré menos ausente. Clara lo miró largo rato. No necesito un hombre, dijo. Necesito aliados. Raimundo asintió. Entonces seré eso, si me dejas. En el silencio que siguió, Clara comprendió que no siempre lo inesperado era una amenaza. A veces, era solo otra forma de sanar. Pasaron los meses sin que Clara marcara el calendario. Ya no contaba los días desde que bajó del tren, ni cuánto tiempo llevaba allí. Solo medía el paso del tiempo por lo que crecía. El maíz brotando recto, las sonrisas menos temerosas, las palabras nuevas que salían de bocas pequeñas. Raimundo no se fue. Al principio dormía en el granero, sin cruzar más allá de donde Clara permitía. Nunca exigió. Solo ofrecía madera cortada, caminos reparados, presencia sin presión. Los niños lo aceptaron como si siempre hubiese estado. No como padre, como alguien que entendía los silencios y sabía cuándo hacer reír. Una tarde, Clara fue al pueblo con María y Estela. Necesitaban harina y agujas. Al entrar a la tienda sintió las miradas. No eran de burla, eran de asombro. Un hombre murmuró: «La mujer del rancho de Vargas». Y otro respondió: «La que cría a los 7». Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Pagó lo justo, caminó erguida y regresó con la cabeza alta. En el rancho, Raimundo estaba enseñando a Tomás a usar el serrucho. Clara lo observó desde lejos y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que cargaba todo sola. Esa noche, cocinó pan con salvia y le sirvió a todos en platos de barro que había conseguido en trueque. Después de cenar, los niños comenzaron a decirle «Mamá», sin ensayo. Primero Julián, luego Estela. María lo gritó desde el patio. Clara no respondió con palabras. Solo los abrazó, uno por uno, con los ojos llenos pero sin derramar. No necesitaba permiso para hacerlo, lo era. Y eso bastaba. Cuando el sol bajó, Raimundo se acercó con algo en la mano. Era el anillo de plata de Emiliano, pulido y envuelto en un pañuelo. «No es una propuesta», dijo. «Es un símbolo de respeto, de que lo que construiste aquí, yo solo quiero protegerlo». Clara no tomó el anillo, pero lo colocó sobre la mesa junto a la medalla de Sara. «Todo lo que hay aquí», dijo, «fue hecho con llanto, tierra y ternura. Si alguna vez decides quedarte, no vengas a salvar, ven a pertenecer». Raimundo sonrió. Ese es el único tipo de hogar que vale la pena. Esa noche, Clara se sentó en el porche, ya no como invitada, ya no como novia por carta, sino como algo mucho más profundo. La raíz de un hogar, el centro de una historia que no empezó con amor, pero lo encontró en lo que otros dejaron atrás. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Cuentos del Oeste. Si tú hubieras llegado a ese rancho, ¿te habrías quedado? Cuéntanos en los comentarios.